Gracias a la gran variedad e incluso riqueza de flora, fauna e historia, en Río Negro se consolida la ruta Río Negro Respira Sostenibilidad. Diferentes espacios turísticos diseñados para que propios y turistas se apropien y cuiden cada vez más los recursos naturales. Actualmente, dentro de la ruta ecológica en Río Negro se contemplan 4 humedales para los cuales actualmente se están planteando estrategias para su conservación y protección. Espacios en los que los amantes de la naturaleza podrán desarrollar actividades como el avistamiento de aves y diferentes especies de flora. Profe, agradecerte porque hoy te conviertes literalmente en mi guía, porque estoy conociendo esta parte ambiental y ecológica de Río Negro que tengo que decirlo, la desconocía por completo, pero que me parece maravilloso que estos espacios existan. Estamos ubicados en un humedal. Estamos en un humedal, bienvenida. No cualquiera conoce estos ecosistemas acá. Estamos en una zona muy interesante, precisamente porque es una zona que recién hemos nosotros delimitado. Estoy hablando de un proceso de hace 10 años aproximadamente, donde después de un trabajo de la mano con Cornare, Universidad Católica de Oriente, municipio de Río Negro, logramos generar una delimitación de estas zonas. ¿Y quién iba a pensar? Río Negro es el municipio categoría 1 en ordenamiento territorial aquí en el altiplano y es el que más humedales tiene. Estamos trabajando en salvaguardar estos ecosistemas. Antes de continuar con ese tema que es muy interesante, sí me gustaría hacer esa claridad entre qué es un humedal, porque pues desde mi ignorancia puede pensar, no, esto es un lago, pero qué función, la importancia que tiene y por qué es importante justamente conservarlo. Muchos lagos son humedales también. Un humedal es una zona que realmente tiene unas condiciones de suelo especiales, el nivel freático es alto, es decir, tú te paras acá y te hundes, no cualquier planta te va a crecer a los lados de un humedal. Tiene conexión con fuentes hídricas, ya sean nacimientos de agua o conexión directa con el río o por debajo de la tierra, como suele pasar con estos y el Río Negro. Sí. Y aparte de todo, tiene una flora y una fauna especial que nos están indicando que estamos en un humedal. Colombia es rico en humedales. Y hablando de fauna y flora, cómo también el humedal se convierte en un hogar, por ejemplo, mientras estamos caminando, pues es inevitable no escuchar las aves o las plantas que rodean el humedal. ¿Cómo funciona este ecosistema? Sí, realmente hay unas relaciones bastante importantes. Digamos que cada especie que yo encuentro en un humedal está relacionada con la otra. Entonces, cuando usted ve que hay plantas, como por ejemplo acá, que usted ve que están flotando o que están en los bordes, esas plantas cumplen un papel importante para las aves, porque las aves pueden venir ahí, poner sus huevos, en este caso, protegerlos. Esas planticas también traen peces y les da alimento a los peces. Hay microorganismos que están en el agua y que ayudan a mantener los niveles de oxígeno en los humedales. Entonces, cada una de estas es como la ficha de un rompecabezas. ¿Qué debe suceder alrededor de un humedal? Debe suceder, en este momento estamos en un humedal urbano. Estos son humedales más especiales aún porque están muy afectados y podrían de alguna manera verse en peligro si no nos ponemos las pilas. Y eso es lo bueno que está pasando ahora, nos estamos poniendo las pilas, estamos tratando de mirarlo de otra manera. Están metidos dentro de las ciudades, son un pulmón muy importante para nosotros y aparte de todo están reteniendo el agua del Río Negro cuando el río se desborda, porque es que los ríos se desbordan de manera natural. Están reteniendo como una esponja toda esa agua que se sale del río, evitando que el agua se nos meta a la casa literal. Hay que articularnos. ¿Cómo ha sido este modelo? La Academia, Universidad Católica de Oriente, desde su conocimiento, desde la parte investigativa, toca las puertas de las alcaldías, en este caso, porque no solamente ha sido en Río Negro, ha sido en varias del altiplano, y después de Cornare, la Corporación Ambiental, generamos un proyecto articulado y le damos la participación a la comunidad, porque acá hay unas dinámicas socioambientales muy interesantes. Hay unos observadores de aves que son una gente que sabe mucho, que está empoderada en la protección de esos ecosistemas y es una gente muy valiosa que tiene que ver mucho con la protección. Pero también hay señoras de la tercera edad, hay gente que se viene a sentar simplemente a leer un libro. Entonces se convirtió en un espacio que la gente está adoptando. Este proyecto que tenemos actualmente ha beneficiado a muchas personas de la comunidad porque les ha dado a entender cuál es la importancia de conocer estos ecosistemas estratégicos tan importantes. Y hablando de alrededor, María, pues como en la gran mayoría, lastimosamente, de Río Negro, uno observa ojo de poeta. Sí, lastimosamente esta especie ha sido, digamos, un agravante para los procesos de restauración ecológica porque no han permitido que todos esos muestreos y todos esos procesos de siembra que se hacen se concluyan de una manera adecuada.
Esto pues porque ojo de poeta ha sido una planta invasora que se ha apropiado de este territorio gracias a las condiciones del suelo, gracias a este clima que ha favorecido su reproducción. Hemos tratado de hacer control manual, nos ha resultado beneficioso ir controlando ciertos puntos o ciertos focos para llevar como un control más adecuado de esta especie. Cuando estábamos recorriendo, profe, esta parte del humedal, pues también observé que hay unas partes delimitadas. ¿Esto a qué se debe o qué funciones está cumpliendo ahí? Esa partecita que está ahí es una parcela que nosotros estamos generando ahora para hacer restauración. Estamos haciendo unas pruebas de especies de plantas acuáticas, las cuales estamos sembrando en ese cuadrito, para mirar si ellas se adaptan, de qué manera se están adaptando, cómo están creciendo, cómo son sus semillas, cómo están reproduciéndose. Entonces este ejercicio lo llevamos haciendo ya durante varios años y estamos hoy día conociendo los resultados de cuáles son las especies que uno debería usar para recuperar estos ecosistemas. Específicamente en esta zona de Río Negro, que es esta zona del Porvenir, hay varios de ellos. Es una cadena de humedales, es una red de humedales la cual queremos promocionar como complementos uno de otro en este caso. Esta ruta que yo estoy haciendo ecológica en Río Negro, ¿cómo fomentar un turismo responsable? Porque está bien que invitemos a las personas a que disfruten de estos paisajes, pero ¿cómo hacerlo sin que esto afecte el humedal? Y es que ahí estamos trabajando también, porque es que hoy en día el turismo ha cambiado. Entonces, por ejemplo, la gente que viene aquí generalmente es una gente que le gusta la naturaleza. Más consciente. Más consciente, más de turismo ecológico, más de no tirar ni un papelito, más de apreciar, de escuchar, de ver aves, plantas. Es más, me ha llamado mucho la atención que muchas veces hasta los mismos extranjeros son los que más valoran estos espacios, porque ellos ya no los tienen. Nosotros tenemos tantos todavía en el país que a veces no nos damos cuenta de lo valioso que puede ser. Entonces usted ve gente de todo el mundo aquí metidos con unos binóculos, viendo aves, viendo plantas, y es una cosa que ha sucedido en los últimos años. El mensaje es para la comunidad, que conozcan primero estos ecosistemas, que se apropien de ellos, que participen de todas las iniciativas comunitarias que les estamos prestando a partir de este convenio, que se instruyan también en legislación para que tengan fundamentos y bases que les permitan proteger estos ecosistemas. Finalmente, profe, ¿qué mensaje darle a la comunidad que en algún momento pueda disfrutar de esta nota? Sí, realmente el mensaje para la comunidad tiene que ver con que estamos todavía a tiempo para salvar estos ecosistemas y hay que articularnos. Y también, obviamente, que desde la Academia, desde la Universidad Católica de Oriente, como alma mater de la región, estamos apostándole todo a la conservación de estos ecosistemas. El Cerro El Capiro se puede considerar como una isla llena de biodiversidad en medio del oriente antioqueño. Gracias a su fauna y flora se convierte en un corredor ideal para diferentes especies de aves y mamíferos. A través de la ruta natural Cerro El Capiro y una caminata acompañada de Juan Diego, puede conocer lo mejor de esta ruta. Bueno, Juan, cuéntame, ¿en qué consiste la aventura que literalmente vamos a vivir el día de hoy? Bueno, hoy nos encontramos en el Cerro El Capiro. Este Cerro El Capiro, bueno, tiene una ruta natural muy bonita donde vamos a poder ver árboles, aves y de pronto algún animalito por ahí, un insecto, mariposas. Entonces es una ruta muy buena. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos hidratación. Que el imagino la traes. Aquí tengo hidratación en la maleta. Ok. Tenemos también que tener bloqueador solar Ya me lo apliqué. y un gorrito para Listo, que nos protejamos por del acá sol. lo tengo listo. Perfecto. Entonces, ¿Listo? listo. ¿Estamos listos? entonces vamos. Esta es una, digamos, zona de protección que tiene una figura que se llama Distrito Regional de Manejo Integrado. Bueno, Meli, por aquí podemos encontrar, digamos, una gran flora, ¿cierto? Incluso entre estos pequeños arbustos y bosques podemos encontrar caminos como estos, que son caminos pequeños, estrechitos, por donde pasan la gran mayoría de animales que habitan en este cerro. Estamos hablando de armadillos, guaguas, ñeques, ¿cierto? Que pueden transitar por esta zona y van dejando estos surcos.
también podemos ver como todas estas rocas, que estas rocas son distintas, por ejemplo, a las que hacen parte del batolito antioqueño. O sea que estas son del complejo Cajamarca, otro complejo geológico mucho más antiguo que el del batolito antioqueño. Tienen 220 millones de años. Bueno, Juan, explícame por qué priorizan este cerro, qué importancia tiene para que justamente la administración municipal pues la haya incluido dentro de estas rutas. Listo, mira, como tal el Cerro El Capiro ha sido un referente natural. Entonces, como este referente, digamos, tiene una riqueza en flora y fauna, entonces primero Cornare hace una declaración del sitio como tal para que se proteja como un DRMI, o sea, un Distrito Regional de Manejo Integrado. Eso ya desde el 2015, y la administración municipal empieza a buscar rutas que los ciudadanos puedan visitar. Entonces, en ese sentido, este cerro lo convertimos en un atractivo turístico para la gente. Emily, en este lugar encontramos diversas especies de árboles, diversas especies de aves, y digamos que es un sitio muy propicio para poder conocer como la fauna de este altiplano del oriente antioqueño. Por ejemplo, este cerro se sabe que desde 1833 perteneció a Sinforoso García Salgar, un comerciante muy importante de Río Negro, que también fue el dueño de la Casa de la Convención, donde se encuentra el Museo Histórico. Fue muy amigo de José María Córdoba y tuvo que ver en muchos negocios pues, a nivel regional. Y entonces este sitio, digamos, como una zona de protección, ha sido revitalizada pues, para que se conozcan tantas especies como la quina, que es una especie que utilizaban los indígenas para curar las fiebres, por ejemplo en un dengue o en algunas otras enfermedades, y que los españoles también apropiaron para curar a sus personas pues, cuando llegaban aquí al Nuevo Mundo, ¿cierto? Bueno, Juan, me imagino que hay muchas más historias y todavía hay recorrido por hacer. Claro que sí, vamos a visitar. Listo. Vámonos. Esta otra parte de la ruta vamos a visitar todo lo que es el tema del mirador, también vamos a ver unos componentes de arqueología. ¿Cuántos metros tiene esta altura? Aquí estamos a 2.500, 2.400, 2.500. Y desde la base hasta acá son 300 metros. Okay. Sí, valió toda la pena. Vale la pena, ¿cierto? ¿Qué podemos ver desde acá? O sea, ¿qué estamos viendo? Bueno, desde aquí podemos ver todo el corregimiento sur del municipio de Río Negro, podemos ver Las Palmas, Santa Elena, el aeropuerto, Río Negro y Guarne al fondo. Es una vista muy bonita, se puede ver todo el verde de ese altiplano del oriente antioqueño. Qué nota. Gracias a su condición climática, pero sobre todo a la conservación de espacios como los humedales, Río Negro alberga cada vez más aves nativas y aves migratorias, lo que ha fomentado actividades como el avistamiento de aves. Espacios que fortalecen la ciencia, el turismo responsable y espacios de sano esparcimiento. José, agradecerte porque la verdad hoy contigo voy a conocer a detalle todo este tema de avistamiento de aves, que la verdad totalmente desconocido para mí, pero me parece muy interesante que se esté convirtiendo en un foco de turismo para Río Negro. Explícame en qué consiste ese tema. Bueno, el avistamiento de aves es una actividad muy sana y que nos involucra en diferentes, digamos, estrategias de conservación, aparte del disfrute y aparte de mostrarle al extranjero el país número 1 en diversidad de aves, que es Colombia.
¿cierto? Tenemos aproximadamente 1.954 especies de aves en el país, de 9.000 que están actualmente descritas para el mundo, ¿cierto? En este tipo de humedales podemos encontrar especies muy representativas que espero que me acompañes a descubrir, Qué nota. ¿cierto? Entonces, con este tipo de herramientas, binoculares, cámaras de alta gama, de Sí. mediana gama, vamos a poder disfrutar de una serie de aves que nos visitan en el humedal, ¿listo? Ok. Eh, Normalmente, ¿de qué países llegan? Tenemos especies de aves residentes que son Ajá. propias pues, de Colombia, ¿cierto? Y las que más nos visitan vienen de Estados Unidos. Ah, qué Son las que nota. llamamos especies migratorias boreales, ¿cierto? Ahorita vamos a aterrizar unos paticos por acá, Sí. vamos a tratar de encontrarlo. Aquí se están moviendo otras golondrinas y ahorita vamos a poder ver Qué otro tipo mucho. de garzas grandes que son de un tamaño, pues digamos, considerable para que vengan desde por allá, ¿cierto? José, más allá del disfrute, que me parece maravilloso, inclusive una actividad como también uno desestresarse y conectar con la naturaleza, ¿cómo es también el avistamiento de aves aporta a la conservación de la naturaleza y por qué es tan importante estos espacios en Río Negro? Sí, por ahí hay dichos del común, que dicen que cuando uno no conoce lo que lo rodea no puede conservarlo, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos en este tipo de actividades es como enamorarnos de nuestros vecinos, ¿sí? Son en realidad especies que interactúan siempre con nosotros y no las valoramos, no las observamos, a veces luego... Las volvemos paisajes. como si Sí, siempre las fueran volvemos a como estar. si no fueran importantes y en realidad son digamos, nuestras mascotas o nuestros hermanos, los que podemos estar, digamos, apreciando, porque siempre nos cantan, están embelleciendo el paisaje, todo este tipo de cosas. Dentro de toda la trayectoria que tienes alrededor de las aves y conservar el medio ambiente, ¿qué has logrado? O sea, hay colectivos actualmente en Río Negro, ¿qué se está consolidando? Bueno, actualmente tenemos una serie de, como decías vos, colectivos o grupos de colegios, de universidades que están interesados en el conocimiento de las especies de aves para llamar, digamos, la atención de la comunidad y decir, vean, es que no podemos destruir eso simplemente porque vamos a construir edificios o vamos a dejar que la población de urbanismo llegue. Simplemente no, ya cuando uno empieza a mirar y ve que hay 70, al llegar a 150 especies de aves, unas que son muy carismáticas, entonces ya la gente empieza a decir, no, es que tenemos que medir más las acciones, ¿cierto? Porque todos estos animalitos, todos estos vecinos dependen de lo que estamos haciendo. Acá también se pueden ver nutrias, No, se sí, puede no. llegar a ver un montón de cosas, especies únicas en Colombia. Hay personas que llegan y registran especies que digan, uy, pero ¿cómo así? ¿Eso dónde está? Y como podemos ver, estamos rodeados de fincas y de un montón de cosas que esperamos la gente valore y se concientice más. Entonces ya estamos hablando que Río Negro se está convirtiendo, digamos, en el corazón de la conservación de una región que tiene un potencial muy grande para el país y para el mundo, ¿cierto? Bueno, José, digamos que nos podemos poner manos a la obra y que me expliques qué se necesita para desarrollar avistamiento de aves. Me imagino que paciencia. Se necesitan, digamos, varias cosas. Una buena vestimenta. Ok, ¿cierto? ¿eso cómo influye? Eso influye en que las aves no nos diferencien con facilidad, Ok, ¿cierto? como camuflarse. Como camuflar, ¿no es cierto? Porque la idea es que no alteremos el espacio. Ok. Sí, que cuando lleguemos no hagamos mucha bulla, que no dejemos residuos, sí, basuras de cosas. O sea, todo va a ser una interacción siempre con la conservación y el respeto. En torno a la vestimenta es un respeto, ¿cierto? Uno llegar con colores muy coloridos y a ellos ya ponen empieza en a alterar, alerta. claro, y no lo alcanza a ver uno mucho. También deben de ir grupos pequeños, también se deben utilizar herramientas como binoculares Ok. y cámaras que nos van a servir mucho al momento de atraer la especie. Por ejemplo, vamos a observar que esta herramienta nos va a acercar mucho la especie. Ajá. Miren, entonces allí vamos a observar una especie de pato silvestre que llaman el Dendrocinio Hermosas. bicolor. ¿Son de acá? ¿De dónde son? Estos son de amplia distribución de Colombia. Ay, qué no. Bueno, ahí ya empieza uno a tomar registros y a sacar los que mejor queden. Miren qué bonita esa que acaba de llegar. Ay, qué hermosa. Es una ardea migratoria, ¿sí? Le dicen
Ardea herodias, viene de Estados Unidos. Uy, hermosa. Llegan acá entre agosto, septiembre y se devuelven en abril. Ok. ¿Y de qué se alimentan ellos? Estas garzas se alimentan de peces, de crustáceos, de algunas plantas acuáticas, Ajá. ¿sí? Entonces miren qué afortunados fuimos al Sí, observar la estas verdad, especies, sí. ¿cierto? Este espacio se convierte literal como en un oasis para ellas. Sí, sí, ya empiezan a aprovechar entre todos los recursos, sí. ¿cierto? Entonces ya ahí es donde vemos que si protegemos de pronto especies que son representativas, estamos protegiendo un montón de especies que están abajo de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo llamamos valores objeto de conservación. Imaginen si este humedal no está acá, este no animalito llegaría. llega desde por allá y entonces, bueno, ¿dónde va a comer allí? Yo tenía establecido un pari Ay, allí, no hay sí. donde tanquear o cualquier cosa, ¿cierto? Así Y es. si nos ponemos a pensar a por qué migran, porque aquí siempre hay comida. Mm. Por el norte hay temporadas de invierno en el que el alimento escasea, entonces empiezan a viajar hacia el sur y por acá siempre va a haber alimento. Entonces eso es lo interesante también del trópico, mostrar la riqueza Y la en variedad. árboles, en flores, en frutos, en peces, porque es de lo que se alimentan, ¿cierto? Bueno, José, ¿cuál sería ese mensaje para la comunidad que se sigan apropiando de estas actividades tan maravillosas que aportan no solo al medio ambiente, sino hasta también para la salud mental de las personas? El primer llamado es a que conozcan, a que vengan, se den su minutico de, digamos, interrelación con el medio ambiente, con lo que nos rodea, dejar el ego de que somos la especie dominante, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de especies que dependen de nuestras acciones. La invitación también es a maravillarnos, ¿cierto? Seguir maravillándonos con lo simple, con las aves, con el canto, con las flores. A veces lo vemos muy Cotidiano. y lo volvemos parte de algo que ya lo vi, ya. Y a la final son especies que solo se ven en ese lugar, ¿cierto? Y que solo representan ese tipo de ecosistema. Entonces es mejor sentirse maravillado de tenerlos, ¿cierto? Y conocerlos. Río Negro, una ciudad que literalmente respira sostenibilidad gracias a la protección y promoción de lugares como los humedales, los cerros naturales, además de desarrollar actividades como el avistamiento de aves. Todo esto hace que se consolide cada vez más el turismo ecológico en el oriente antioqueño.